Veamos ahora la normalización. La normalización de la base de datos es un concepto que se aplica a las bases de datos principalmente relacionales para evitar redundancias en los registros, redundancias en los datos. El modelo relacional es el concepto más extendido en la gestión informatizada de los datos. Las bases de datos de este tipo contienen registros en tablas. Estas tablas están interconectadas o relacionadas mediante claves o llaves primarias, y cada uno de los registros está compuesto por valores que se subordinan a ciertos atributos a lo largo de las columnas de la tabla. La normalización tiene hasta 6 formas normales de realizar. Sin embargo, vamos a ver algunas de ellas. La primera forma normal, en una tabla, en una base de datos relacional, está en la primera forma normal cuando se cumple estas condiciones. Primera condición, todos los datos son atómicos. Esto significa que no pueden haber registros donde haya atributos que tengan, por ejemplo, primer nombre y segundo nombre juntos, primer apellido y segundo apellido juntos, o la dirección, por ejemplo, que puede estar compuesto por avenida, número, zona. Son datos que son, en este caso, no atómicos. ¿Por qué? Porque están compuestos, son atributos compuestos. Otra de las condiciones es que las columnas deben contener el mismo tipo de datos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un campo, se está refiriendo a un solo tipo de datos. Un registro se considera atómico cuando a cada información, a cada asunto se le reserva una celda propia. La segunda forma normal, dice, la base de datos para estar en la segunda forma normal debe cumplir las siguientes condiciones. Además de las condiciones de la primera forma normal, los atributos que no forman parte de ninguna clave han de depender funcionalmente de toda clave primaria. Eso es muy importante. Al principio se definió a una base de datos relacional como un sistema de tablas relacionadas, que están relacionadas por medio de claves, ¿no? La clave primaria y la clave foránea. Las claves sirven para identificar inequívocamente a los registros. La clave que permite nombrar claramente a cada una de las filas de una tabla se denomina superclave. Esta puede resultar de los valores de la única columna o de la suma de los valores de varias columnas, es decir, es una clave compuesta por dos atributos para ser identificador. La tercera forma normal dice, para que una tabla esté en la tercera forma normal, ha de cumplir las condiciones de las dos primeras, es decir, lo que dice la primera forma normal y la segunda forma normal, además de los atributos no clave, es decir, aquellos campos que no están siendo llave primaria o primary key, no pueden depender de forma transitiva de una clave candidata. Se da una dependencia transitiva si es que un atributo que no es clave depende de otro atributo que no es clave y de forma indirecta de su clave candidata. Es decir, aquí se aplica la propiedad transitiva. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una orden de recepción que prácticamente contiene una serie de campos. Vamos a hablar de que esto es una tabla. Tenemos el número de orden, tenemos la fecha, tenemos el RUC del proveedor, la razón del proveedor, la dirección del proveedor, el teléfono del proveedor. Además de estos datos también tenemos la relación de los suministros en esta orden, por ejemplo el código del suministro, su descripción, su medida, su cantidad, el precio y el importe. De la misma manera también tenemos el total del importe, el total bruto, el IGB, el descuento y el total neto. Como se verá, estos datos juntos los tenemos aquí. Esta lista de atributos sería esta cantidad de datos, de campos que tendríamos que considerar, desde el número de orden, fecha, RUC del proveedor, razón del proveedor, hasta también el código de producto o de suministro, descripción, medida, cantidad, importe, hasta el final. Esta lista de atributos contiene una gran cantidad de campos. La primera forma normal indica que esto se debe desglosar en dos tablas. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos aquí la orden de recepción, tenemos prácticamente que esta orden tiene algunos datos que son propios, que le son propios, por lo tanto, y hay datos que no le son propios, ¿no? al código. Veamos cuáles serían. La orden de recepción va a tener un número de orden que va a ser su identificador, su fecha, el RUC del proveedor, la razón, la dirección, teléfono, el total importe, hasta los montos totales. Pero el detalle de la orden de recepción, que viene a ser, por ejemplo, el suministro A, el suministro B, sus medidas, su cantidad y su precio, prácticamente no dependen del número de la orden, dependen, son
campos que no están vinculados a esta llave primaria. Por lo tanto, construimos una segunda tabla y la relacionamos. Pero para poder mantener esa relación, continuamos trabajando con el número de orden. Y a este grupo de campos se les va a poner en una tabla con otra llave que es el código del suministro. Por lo tanto, tendríamos dos campos que son el identificador o lo que llamamos una clave concatenada. Entonces, esta es la forma de trabajar la primera forma normal. Es decir, en resumen, no podemos tener campos que no dependan de la llave primaria. Por ejemplo, si nosotros vemos el suministro de código 0025, no depende del número de la orden de servicio, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja con la primera forma normal. Con la segunda forma normal, tenemos entonces aquí la orden de recepción con todos sus campos, ¿no? Tenemos el detalle de la recepción y observamos que aquí, por ejemplo, tenemos los dos campos concatenados o las claves concatenadas y teníamos acá algunos campos. Por ejemplo, en el caso de la descripción, no depende del código, ¿no? La descripción, la medida del precio. Por lo tanto, vamos a desglosar en una tercera tabla lo que se llaman los suministros. Cada suministro va a tener un código, su descripción, su medida y su precio, y esta sí está vinculada pues al detalle de recepción. Por lo tanto, se ha desglosado en una tercera tabla y eso sería hacer una segunda forma normal. La tercera forma normal es que la orden de recepción, que tiene el número de orden, la fecha y el RUT, también se desglosa, por ejemplo, del proveedor, porque el proveedor no depende del número de orden de recepción. Entonces aquí tendríamos una siguiente tabla, de tal manera que tengo una tabla de proveedor con su clave, su RUT del proveedor, su razón social, su dirección y su teléfono. Entonces, en conclusión, hemos desglosado esta orden de servicios o esta orden de atención en 4 tablas que están vinculadas, que están relacionadas. Entonces, esa es la forma de trabajar con la normalización. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver que tenemos otro ejemplo. Las boletas de notas, por ejemplo, en el caso de ustedes, los estudiantes, tienen boletas de notas donde están los campos, página, fecha, el número de la matrícula, el nombre de la persona, la carrera que está estudiando, el año de ingreso, el semestre. Y también en la boleta va el código del curso, descripción, cuántos créditos, si es parcial, final, todos esos detalles. Entonces, como ustedes ven, hay una gran cantidad de datos, en este caso de campos, ¿no? Que son los atributos que se han señalado. Entonces, esto, en la primera forma normal, lo que haríamos es desglosar. Por ejemplo, la matrícula, el semestre, el código del curso, no va a depender, por ejemplo, del caso de la boleta, ¿no? La boleta tiene, cierto, algunos detalles, como por ejemplo, a quién corresponde el número de matrícula, al estudiante de XX nombre, ¿no? A qué carrera corresponde, a qué semestre. Sin embargo, la boleta también tiene algunos detalles, por ejemplo, como es los códigos de los cursos, su descripción y cuántos créditos tiene. Entonces se está desglosando en 2 tablas, para empezar en la primera forma normal. En la segunda forma normal, lo que hacemos es detallar también, separar el detalle de la boleta, por ejemplo, lo que son los cursos. Porque si observamos aquí, el curso y el detalle de la boleta tiene alguna diferencia. Entonces aquí tenemos el código del curso, su nombre y número de créditos, que es exclusivamente una tabla. El detalle de la boleta va a contener el código del curso porque está relacionada, va a mantener el número de matrícula porque está también vinculada al estudiante, y también va a tener, por ejemplo, el número de semestre, que viene a ser prácticamente la clave concatenada o la clave compuesta. Así como también va a tener si es parcial, si es final la boleta. Y como hemos visto la siguiente forma normal también es que aquí se puede desglosar, ¿no? La boleta como documento tiene una página, una fecha, un número de matrícula, contiene el número de matrícula de quién, de un estudiante, pero el estudiante ha sido ahora separado en una tabla alumno, ¿no? Donde va a tener solamente sus campos, número de matrícula, el nombre del alumno, qué carrera sigue y año de ingreso, pero está vinculada la boleta con el campo número de matrícula. Entonces, esa es la segunda forma normal. En la tercera forma normal, hemos logrado estas 4 tablas ya relacionadas. Entonces, en conclusión, lo que hacemos es, en la normalización, es hacer que las tablas sean lo más simples posibles, que tengan una, digamos, composición de los campos, que sean muy, digamos, reducidos, pero eso no significa que se pierdan datos, sino significa que va a trabajar mejor.
El fin de la normalización es ahorrar espacio en el disco duro y también evitar redundancias de datos, ¿no? Como los que hemos visto en la boleta, donde se tiene todo en una sola tabla, ¿no? En cambio, si tenemos así varias tablas o 4 tablas, se va a trabajar de manera mejor. Para mejor entendimiento, vamos a también aplicar un nuevo ejemplo, una nueva explicación a través de un video.